Periodismo y literatura están estrechamente relacionados porque, a fin de cuentas, el lenguaje, las palabras, es el eje primordial, ¿no? En lo que ocurre es que el periodismo trata con la verdad, con los hechos, trata de acercarse a la realidad, mientras que la ficción se permite todo tipo de libertades. Pero a la hora de tratar de que un texto tenga una calidad exquisita, creo que no debería haber ninguna diferencia entre hacer una novela, una obra de teatro, un poemario o incluso un artículo de un periódico. Desde muy pequeño empezaron a gustarme los libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, los cuentos de Tintín, los cómics, y el periódico de alguna manera prolongaba este deseo de viajar. Y después también desde muy pequeño me gustaron los libros de correos y los atlas. Y entonces me gustaba imaginar viajes siguiendo los nombres de los países y los colores de los países. Por ejemplo, África, que sin saberlo se acabaría convirtiendo en uno de mis destinos favoritos con el paso del tiempo. De todos modos, leía El Faro de Vigo todos los días, que llegaba a mi casa, recortaba fotografías y ya empezó a interesarme el mundo de los otros a través de un periódico. Cuando estudiaba el bachillerato, tenía 13, 14 años, un profesor de literatura, Pedro Pereira, me despertó la pasión por las letras que ya apuntaba en mí. Entonces, en esa época empecé a pensar qué es lo que más, o lo que permitiría vivir de las letras, de las palabras, y pensé en el periodismo. Ir a cubrir guerras no estaba en mi imaginación para nada. De hecho, surgió a la vuelta de un larguísimo viaje por Estados Unidos. Cuando regresé a Madrid, el redactor jefe de Internacional del País, Luis Matías, me propuso ir a Sarajevo durante el cerco. Y la verdad que en ese momento la imagen que me vino a la cabeza era de una bala entrando a cámara lenta en mi cabeza. Y pensé, ¿cómo será cubrir una guerra? ¿Podré manejar mi propio miedo? ¿Y cómo cuentas lo que es la vida en una ciudad sitiada? Y bueno, y decidí probar, ver si era capaz de contarlo. Y bueno, fue una experiencia que me subyugó. La verdad es que nunca me he considerado corresponsal de guerra. No me siento nada cómodo con esa definición, pero he cubierto unas cuantas guerras. Lo que ocurre en las guerras es que todo se rompe en pedazos, que la sociedad se vacía por completo. Y entonces en esas circunstancias sale lo peor y lo mejor del ser humano. Y lo que ves ahí, pues eso, gente capaz de actos de heroísmo inaudito o de compasión, y también gente capaz de mostrar su aspecto más cruel. Entonces lo que yo intenté hacer en Sarajevo fue mostrar cómo incluso en plena guerra la gente celebraba un cumpleaños, se enamoraba, se desvivía por asearse y conseguir agua a un riesgo de su vida, o iba al teatro. Cuando todo estalla, que lo que la gente más ansía es precisamente volver a la vida normal. Cuando uno piensa que en Kiev, al día antes del bombardeo, la gente estaba tomando café, paseando por las calles como en las calles de Málaga, y de repente un día empiezan a caer bombas y todo eso se rompe en pedazos, lo que la gente ansía pues precisamente volver a tener una vida normal, volver a poder llevar a tus hijos al colegio y no exponerte a que te caiga una bomba y que te borre del mapa o que destruya tu casa. Hay muchas imágenes imperecederas, algunas de las más tremendas en África. Cuando fui a cubrir el genocidio de Ruanda, hay imágenes, o en Liberia, que me van a perseguir siempre, que son imágenes dolorosísimas. Creo que además es algo que deberían enseñar a las facultades de periodismo, porque cuando los alumnos dicen me gustaría ser corresponsal de guerra, creo que no hay ninguna asignatura y ningún profesor que haga hincapié que cuando te dedicas a cubrir guerras te vas a asomar al dolor, y ese dolor y ese espanto va a acompañarte para siempre. Me parece que es muy importante, y creo que en eso tiene mucho que ver la actitud de Albert Camus ante la literatura, ante la escritura, es que en la manera en que cuentas las cosas puedes influir en que el mal no prevalezca. No que vayas a impedir una guerra o que vayas a corregir el curso de las cosas, pero cuando intentas ser fiel y utilizar el lenguaje lo más hermoso y preciso posible, es como si estuvieras dignificando el sufrimiento de las víctimas. Entonces, cuando plasmo las crónicas en libros, pues intento recuperar esas crónicas hechas con el mayor esmero, pero al mismo tiempo también están, en el caso de Cuadernos Africanos y de Sarajevo, diarios de la guerra de Bosnia, están compaginadas con los diarios íntimos, con lo cual muestra las dos vertientes. Cuando escribes para un periódico, que intentas cumplir un poco con los requisitos de cualquier crónica periodística, y al mismo tiempo comparándolo con lo que yo escribía para mí cada noche después de haber vivido escenas dolorosas durante el día.
Susan Sontag, la escritora norteamericana, en un libro que se llamaba Sobre la fotografía, hablaba de que la exposición constante a imágenes atroces acababa anestesiándonos. Acabamos como dejando de sentir compasión por el dolor de los demás. Sin embargo, al final de su vida escribió otro libro que se llamaba El dolor de los demás y decía: mientras siga habiendo horror y guerras y sufrimiento en el mundo, la fotografía es necesaria para mostrar precisamente lo que está ahí ocurriendo. El problema es que el público después quiera ver lo que ocurre, quiera ver esas fotografías y quiera actuar políticamente para evitar que eso ocurra. Pero es una reflexión y una reacción que tiene que ver con la ética personal. La verdad es que la cuestión de las fake news y de las mentiras están en el origen del hombre, desde tiempos de Homero y Heródoto hasta ahora mismo, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tenemos sistemas de difusión de noticias muy rápidos, muy eficaces y muy baratos, y no es lo mismo que alguien diga majaderías o grandes mentiras en la barra de un bar que utilice las redes sociales para difundirlos. Y en esto hay muchos regímenes que son especialistas en difundir desinformación y creo en ese sentido tanto Rusia como China se han esmerado en cubrir precisamente las propias críticas dentro de su régimen a sus actividades y a su prohibición de todo tipo de libertades, o también intentando sembrar la discordia, como pasó en España durante el Procés, que se dedicaron a lanzar desinformación, o también incluso en las elecciones norteamericanas. Esto forma parte un poco del paisaje mediático. Pero es tan importante que la gente se dé cuenta de lo importante que es buscar fuentes potables y saludables de información, porque Internet es una caja de resonancia inmensa, donde hay muchísimo ruido y donde a veces es muy difícil separar las verdades de las mentiras. Por eso, desde Reporteros Sin Fronteras hacemos mucho hincapié en la necesidad de enseñar a los niños y a los adultos a leer Internet, a saber dónde buscar eso, agua potable que te ilumine y que no que te confunda, que da la sensación de que es imposible saber nada sobre nada. Vemos un progresivo deterioro de la libertad de prensa, con cada vez más regímenes autoritarios justificando el asesinato, el encarcelamiento, el hostigamiento de periodistas, porque a fin de cuentas los periodistas lo que hacen es mostrar al poder sus vergüenzas. Por eso el poder, y el poder absoluto, reniega la libertad de prensa, porque le deja en evidencia. Nosotros vemos un cierto deterioro en muchos ámbitos del mundo, y en Europa, lamentablemente, en los últimos años hemos visto asesinato de periodistas en Malta, en Grecia, en Eslovaquia, incluso en Holanda, periodistas de investigación que han denunciado el fraude y la corrupción de sus gobiernos y han sido asesinados con métodos mafiosos. Entonces, la verdad que esto nos inquieta mucho. Por no hablar de México, donde es el país del mundo teóricamente en paz, donde más periodistas son asesinados por contar la verdad, por revelar las connivencias entre el poder político, la judicatura y el narcotráfico y la mafia. Hemos visto constantemente qué pasa en las guerras cuando están en un momento de máxima intensidad, que hay muchas cámaras y muchos ojos contando lo que ocurre, y las posguerras muchas veces ni se cubren, ¿no? Luego hay guerras que dejan de ser interesantes, mediáticas, y desaparecen de las noticias, ¿no? Y a veces lo más atroz ocurre cuando no hay testigos, cuando no hay periodistas. Es verdad que a veces se actúa para las cámaras y hay periodistas sin escrúpulos que han recogido atrocidades cometidas para que la cámara la recoja, pero en general lo peor ocurre cuando no hay testigos. Por eso es tan importante no dejar de hablar de lugares del mundo donde ocurren cosas espantosas, y la obligación nuestra de periodistas es contarlo. El problema es que muchos medios han decidido no invertir precisamente en buen periodismo contando lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. El tren no es un argumento. Tiempo de glicinias. Herido de muerte una vez más. Me desangro a manos llenas. Respiro, metiendo junto a la vía mientras pienso. Tiempo de glicinias. Más abajo se levanta la estación. Todo el equipaje listo. Nos besamos en el dormitorio. Cada libro tiene también su propia historia, y El mecanismo de las mareas se ha publicado pues gracias a la generosidad de Juan Caballos, la editorial de la Fundación Huerta de San Antonio de Úbeda, que me propuso publicar un libro de poemas. Y entonces este libro llevaba 30 años escrito, lo volví a leer, vi que no había envejecido mal, aunque está mal que yo lo diga, como si fuera un vino, que se podía leer y podía funcionar. Lo que no me pareció pertinente fue reescribirlo, porque este libro es, bueno, es el fruto de un momento emocional, personal y político determinado. Lo que sí hicimos, a propuesta de Manuel Berlanga, el editor, fue tratar de armarlo mejor y de darle más atractivo, y por eso el libro está acompañado de unos dibujos de Ramón Trigo y de unas fotografías de mi hermano, Eduardo Armada, que creo que enriquecen notablemente el libro.
El libro fue fruto de un desengaño amoroso, que en la historia de la literatura siempre ha dado mucho de sí. De hecho, en general, las angustias, las tristezas, los desencuentros, los desencantos suelen ser más propensos a ser recogidos literariamente, lo cual no quiere decir que la felicidad o la bondad no dé lugar también a grandes libros, ¿no? Pero en este caso, como en muchas otras ocasiones, pues un desengaño amoroso llevó a la escritura de este libro como una forma de redención. Y después también algo que tiene que ver con mi propia relación especial con el mar. Yo soy de Vigo y aunque llevo en Madrid muchísimo tiempo, siempre la nostalgia del mar está permanentemente en mi memoria y siempre que puedo vuelvo al mar y es un placer estar en Málaga viendo el mar casi, porque el mar entra en los ojos casi a través de cada calle, ¿no? Entonces es una forma también de recuperar la memoria del mar. Y el mecanismo de las mareas tiene un título un poco paradójico porque esta palabra mecanismo aplicado a algo tan natural como las mareas parece un contrasentido, ¿no? Como un oxímoron, pero creo que funciona desde el punto de vista poético, puede despertar cierta curiosidad, por lo menos cierto misterio. Yo creo que la poesía y el periodismo tienen más que ver que lo que en principio pudiera indicar. Yo cuando escribo periodismo intento que las palabras sean tan imperecederas, aunque esto puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que todo el que escribe un periódico tiene que pensar que eso puede ser leído esa noche y dentro de un mes y dentro de 100 años. Es decir, que el lenguaje no envejezca con el día. Y eso depende también de la voluntad del periodista de hacer algo que valga la pena. Y en ese sentido, la poesía también pretende eso, ¿no? Buscar las palabras más breves, mucho más concisas, una especie de quinta esencia de las emociones en la realidad de forma mucho más breve. Entonces, pero también busca este efecto, ¿no? De tratar de crear una especie de relámpago de sentido que fascine al lector y que no tanto te deslumbre como que te ilumine.